Tercer partido de Bustos, segunda victoria de Millonarios y aquí como se empieza a volver costumbre vamos a hacer el análisis táctico de lo que para nosotros fue el partido. Con ayuda del tablero, de nuestra iPad, de las imágenes que tomamos en el estadio, vamos a ir analizando lo que pasó, que ojo, muchísimas cosas interesantes en este partido de Millonarios, que de una vez desde el arranque para nosotros sorpresa total y fue ese 3-4-3 con tres delanteros de arranque. Entonces vamos a empezar con la formación de Millonarios. Millonarios arranca con Novoa en el arco, la línea de tres que se empieza a hacer costumbre con Mosquera, Arias y Ginás. Adelante, cuatro volantes con Sarabia por la derecha, Valencia por la izquierda, podemos decir que como ese rol de carrileros, Ureña y Mateo García en el medio, y adelante ese trío, Falcao, Leo Castro y el señor Rodrigo Contreras. Para nosotros sorpresa, ¿por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados a que Millonarios siempre tenía un enlace, ¿no? Siempre estaba Carlos Darwin Quintero ahí, se lesionó como se informó por parte del club, y llega ese 3-4-3 que si bien ya se había utilizado un poco en el partido pasado contra Águilas Doradas, recordemos que en el segundo tiempo se juega un rato 3-4-3, aquí vamos de arranque, y ojo que Bustos dice en la rueda de prensa, que también es bien interesante, que él sabía que iba a resignar un poco la posesión de balón, pero que confiaba en las características y en las aptitudes de sus jugadores, pues para finalizar y para poder tener un juego más directo, un ataque más directo. Entonces, mientras que Millonarios se paraba con un 3-4-3, para nosotros Llaneros se paró con un 4-3, un 4-2-3-1, con Ortega en el arco, Pertus por derecha, Morales y Francisco Pacho Mesa como la pareja centrales, Medranda como lateral izquierdo, aquí en el medio Sierra y Benítez, por una banda estaba Vázquez, luego los exmillonarios Ramírez y el señor Mantilla, Choclo Ramírez y Mantilla, y en punta Barreiro. Para mí, y ojo que yo tengo que decir esto, para mí la propuesta de Llaneros fue interesante. Yo, honestamente, Llaneros no es un equipo que siga mucho. Y si bien todo hay que decirlo, el gol de Millonarios fue muy rápido, fue en el minuto 4. Llaneros para mí tenía una propuesta táctica que era interesante porque, como lo vamos a ver aquí en el iPad, Llaneros trataba de emparejar aquí en el medio con sus, podemos decirlo, con sus 5 mediocampistas contra los 4 de Millonarios. Barreiro trataba de marcar aquí entre a Mosquera y Ginás y Ramírez siempre iba presionando sobre Arias. Y aquí sucedió algo interesante. Y es que, por lo general, uno de los laterales de Llaneros, fuera Medranda o Pertus, siempre pasaban al ataque. Entonces, esto generaba que Millonarios sí o sí se empezara a preocupar un poquito por los que pasaban aquí y que, ojo, que generaba otra cosa atrás. Y es que, como ustedes lo pueden ver, Llaneros quedaba con línea de tres y eso es lo que yo quiero rescatar. Por lo general nosotros en el fútbol colombiano vemos equipos que no son grandes y tienen un fútbol mezquino, un fútbol defensivo que quizás no proponen mucho, que siempre se paran con doble línea de cuatro, que salen a defender el resultado. Aquí, como lo dije, el gol de Millonarios fue muy rápido y eso puede haber influido, pero yo quiero rescatar eso. Como lo vamos a ver en estas imágenes que tomamos desde el Campín, vemos que la defensa de Llaneros no está conformada por sus 4 jugadores, como lo mencionábamos inicialmente, sino que pasaban al ataque ya fuera uno de los laterales o los 2 laterales, como vemos en la segunda imagen, y Llaneros no tenía miedo de quedarse únicamente con sus 2 centrales o con los 2 centrales y uno de los laterales. Pero bueno, volviendo un poco al partido, para mí Millonarios, jugando con ese 3-4-3, tiene una ventaja, y es la siguiente. Cuando vemos el partido, Millonarios entiende, y esto es algo que también los hinchas creo que tenemos que entender, y es que en el fútbol hay muchas maneras de jugar. A mucha gente le gustará el ataque canalizado, que es cuando la pelotica viene de aquí a los defensores, de los defensores a los mediocampistas, de los mediocampistas a los delanteros y tratamos de finalizar. Pero el ataque directo también es algo totalmente válido, y Millonarios lo estaba haciendo así. Al darse cuenta que Llaneros muchas veces emparejaba que no tenía miedo de quedarse con 3 porque uno de sus laterales se iba, Sarabia o también Valencia pasaban al ataque y entonces Llaneros quedaba así, 4 contra 4, básicamente, con mucha distancia entre los defensores de Millonarios, el delantero de Llaneros, digamos, los 3 volantes que se formarían en ese momento de Millonarios, los 5 volantes de Llaneros y los delanteros y los defensores. Bastante distancia porque cuando Millonarios jugaba en largo, Llaneros también hay que decirlo, Llaneros trataba de presionar alto, como lo vemos en esta imagen del partido. Millonarios nunca salió en corto porque Llaneros iba hombre a hombre a presionar alto, que eso también hay que rescatarlo. Entonces, como Millonarios veía esto al inicio del partido, entendió que si trataba de hacer un ataque canalizado, pues era muy posible que aquí perdiera la pelota. ¿Por qué?
porque Ureña y Mateo siempre iban a estar en un 3 contra 2. Siempre iba a estar el doble 5 de Llaneros con Sierra y Vázquez, más el Choclo Ramírez, contra esos dos volantes de Millonarios, contra esos dos volantes mixtos de Millonarios, los podríamos llamar así. Entonces, como entendía que había un 3 para 2 en esta zona, en ese recuadro del medio campo, lo que hacía Millonarios básicamente era omitir el ataque canalizado y jugar de manera directa. Cuando se lanzaba ya fuera Sarabia por esta banda o Valencia por esta banda, Millonarios quedaba emparejado 4 contra 4 contra los defensores de Llaneros. Entonces, ahí el ataque de Millonarios, si bien no era muy claro, porque no podemos decir tampoco que al primer tiempo pues Millonarios hubiera sido una tromba, pues sí generó resultados porque es que al minuto 4 hicimos gol. Al minuto 4 hicimos gol y si ustedes se dan cuenta, el gol nace de algo y es que la pelota sale por banda, está por el sector derecho, Llaneros basculó, estamos más o menos parados así, está Millonarios con sus tres delanteros aquí, Llaneros trata de cerrar el espacio y claro, cuando la pelota llega hacia Valencia, Valencia tiene algo de tiempo en lo que este jugador sale a marcar para meter un muy buen centro para Contreras, que es el que termina finalizando. Entonces la pelota va del costado derecho al costado izquierdo con muy pocos pases, si no estoy mal son 2 pases, 3 pases como máximo que se dan en la jugada, que es una jugada que nace de aquí donde Sarabia estaba por fuera del campo porque se le había salido el hombro, le salió el hombro y en ese momento se lo estaban reacomodando y ahí se desarrolla la jugada. Entonces sale la pelota de aquí con Sarabia por fuera, si no estoy mal es Ureña, el que sale aquí se la da aquí a Mateo y cambiamos de una vez. Y esos cambios de frente que fueron importantísimos. Hoy, sin exagerar, creo que de lo que vamos del 2026, incluso parte del 2025 segundo semestre, hoy es el partido donde Millonarios ha hecho más cambios de frente, si ustedes se dan cuenta. Ureña, Vanguero cuando entró Vanguero, Valencia cuando estaba antes de salir. Por el otro lado, Sarabia no tanto, pero sí que lo intentaba también con Mateo. La cantidad de cambios de frentes que hoy hubo en Millonarios, la verdad que es muy bueno y eso nos habla de algo y es que Millonarios quiere ser un equipo, obviamente con un ataque directo, pero que quiere utilizar la amplitud del campo. Que no le interesa que si vamos aquí por banda derecha y por banda izquierda y el equipo del contrario basculó y está un poquito el cambio cerrado, simplemente regresamos la pelota y un cambio de frente bien lejos al otro lateral que por supuesto va a estar abierto, al carrilero, perdón, que por supuesto va a estar abierto y va a recibir la pelota con un poquito de tiempo y espacio, ¿no? Obviamente, en lo que el balón viaja en el aire, pues el equipo contrario bascula para este lado. Pero hay tiempo y espacio y Millonarios utiliza la amplitud del campo para atacar, que eso es bien interesante también. Ofensivamente, Millonarios con ese 3-4-3, lo mejor que pasaba era por las bandas, porque por el medio estábamos, como ya lo hablábamos, con ese 2 contra 3, Ureña y Mateo García, pues contra Ramírez, contra Sierra y contra el señor Benítez aquí. Entonces estábamos evidentemente 2 contra 3, era difícil ahí que se generara juego. Yo tengo que decir algo, y es que para mí cuando se da la salida de Rodrigo Contreras, cuando Rodrigo sale, por lesión evidentemente, sale Rodrigo, entra el señor Vega, aquí entra Vega y Vega se ubica aquí. Igual que en el partido anterior contra Águilas, Vega termina siendo casi que el último hombre de Millonarios. Ureña se viene a banda derecha, Mateo se queda más por sector izquierdo y Millonarios termina formando con un 3-5-2. Así, como lo vemos ahí en el iPad, un 3-5-2 que evidentemente cambia porque ahora en el medio sí que estamos emparejados. Sí que Millonarios está básicamente así, con Vega como último hombre, que es el encargado de tomar a Ramírez, Mateo por banda izquierda, que se acerca a Benítez, y Ureña por banda derecha, que toma un poquito a Sierra. A mí algo que me gusta de Millonarios, y esto es un poco en parte defensiva, y es que Millonarios, cuando no tiene la pelota, suponemos que la pelota la tiene aquí el portero rival, va a salir a tratar de salir con balón dominado. Cuando la pelota viene aquí al lateral, el que salta es Ureña, Vega salta aquí un poquito, Sarabia toma el extremo, este jugador por lo general se venía aquí y es Ginás el que sale a tomar a este jugador, entre estos dos se reparten al 9 y Millonarios quedaba así. Esto no sucedió todo el partido, esto sucedió solamente en el primer tiempo y aquí vamos a denotar un error, una cosita que le pasaba a Millonarios y es que cuando Ginás salía aquí contra este jugador y no era efectivo y Llaneros lograba hacer este pase, salíamos de aquí de banda derecha con Ramírez podría ser, o fuera con Barreiro, con cualquiera de los dos, lo importante
era el jugador que se ubicara en esta zona enfrente de Ginás, aquí, en este cuadradito, que obligara a Ginás a dejar su posición de central a salir. Cuando esto sucedía y Llaneros lograba conectar este pase aquí y luego este pase aquí, para que el extremo de Llaneros Vázquez picara a espalda de Sarabia, ahí Millonarios tenía problema. Para mí ese fue de los pocos cortos defensivos que tuvo Millonarios, eran esa salida de Ginás a presionar aquí, a presionar a este jugador que se ubicaba a las espaldas de los volantes de Millonarios, y este jugador cuando lograba tocar rápido al espacio, porque Vázquez no estaba aquí, Vázquez por lo general estaba aquí esperando el pase al vacío, cuando lograban generar ese pase Millonarios tenía problemas. Sucedió en el primer tiempo por esta banda y en el segundo tiempo pues evidentemente cuando estábamos defendiendo este arco, igual cuando la pelota llegaba aquí y lograban penetrar a la espalda de Sarabia, ahí por ahí fue que Llaneros tuvo mejor ataque. De resto, para mí Millonarios fue un equipo que defensivamente fue muy sólido, bastante sólido. Pero bueno, volviendo aquí a un poco a los emparejamientos que se dieron con ese 3-5-2 de Millonarios, hay que hablar otra cosa y es que aparte de que defensivamente el equipo se ve mejor, porque lo hablábamos ya aquí, estábamos 3 contra 3 en esta zona, pues también creo que ofensivamente dejamos de utilizar solo las bandas para atacar y también empezamos a utilizar un poquito más el medio del campo. ¿Por qué? Porque si bien ni Mateo ni Ureña son jugadores creativos, no son jugadores, digamos, no son 10 clásicos o no son jugadores que con el balón pues sean los más influyentes a la hora de atacar, sí hay que decir algo y es que Millonarios por lo menos tenía un poquito más de control, incluso vimos momentos en el primer tiempo donde, aparte de que los 11 jugadores de Millonarios pasaban al ataque y ocupábamos posiciones en campo rival, también lográbamos generar secuencias de pase bastante interesantes. Para mí la mejor secuencia, y hay un automatismo que Millonarios está empezando a realizar y es el siguiente. Cuando logra que el 9, cuando logramos conectar aquí con algún 9, que esté seguramente marcado por los centrales del equipo contrario, pero logramos romper esta línea de presión del rival, la pelota pasa por ahí, la recibe el 9, el lateral evidentemente se cierra porque ve la presencia y pues el 9 recibe la pelota cerca del área, el lateral se cierra para que no quede emparejado uno contra uno. Cuando eso sucede y el 9 logra descargar de cara con el volante 5 y el volante 5 abrir aquí para el lateral, esa secuencia de Millonarios, cuando la logra automatizar, lo hizo en el primer tiempo y lo hizo en el segundo tiempo, le genera bastantes frutos. Y eso sucede porque evidentemente Millonarios logra atacar con mucha gente. En el segundo tiempo están los dos delanteros, bueno, aquí sacamos a Falcao, entra Cabezas Hurtado, pero están los dos delanteros de Millonarios, están los dos carrileros lanzados al ataque, está Mateo, está Ureña y está Vega en campo contrario, y pues evidentemente el equipo contrario trata de retroceder, pero Vázquez no era un jugador que emparejara con el carrilero de Millonarios. Vázquez se quedaba aquí pensando un poco en el ataque y eso hacía que cuando lográramos hacer esa secuencia que les hablaba de romper aquí la primera línea de presión, que el 9 descargara de cara y el volante abriera con el lateral, cuando eso sucedía, Millonarios lograba atacar bastante bien y eso, por ejemplo, en el primer tiempo no sucedió, precisamente porque aquí, pues los jugadores de Millonarios siempre iban a estar marcados y quizás este pase tenía que venir de un tercer volante que en el primer tiempo no existía. En el segundo tiempo sí existía y era el señor Steven Vega. Y si bien quizás de ahí no nacía el volante, el pase, perdón, sí él generaba algún espacio porque este jugador no podía estar únicamente aquí o este jugador no podía estar únicamente aquí. Tenían que estar pendientes también de cuando él cogiera la pelota. Entonces, él recibía la pelota, aquí trataban de cerrar, el balón pasaba y Millonarios lograba progresar un poquito en ataque con esa secuencia que hablamos. Yo veo a Millonarios bastante más sólido, honestamente bastante más sólido, si bien recibe un gol. Creo que el gol surge más de una desconcentración que obviamente hay que evitar, pero es una desconcentración que Millonarios no tuvo durante todo el partido y que en ese momento para mí también surge porque acababa de salir Valencia, entraba Elizalde, Vanguero había entrado también en el segundo tiempo por Ginás. Entonces son dos jugadores que, primero Elizalde pues nunca había jugado en Millonarios, y segundo, pues Vanguero había entrado en el segundo tiempo, entonces para mí hay una pequeña desconexión ahí junto Vanguero, Elizalde y Mateo, y si bien es una pequeña desconcentración del momento en el que surge el centro, para mí no es algo que se repitiera en el partido, incluso si vemos la estadística, pues la verdad que el ataque de Llaneros tampoco fue tan fuerte, y en el segundo tiempo el único remate al arco, si no estoy mal, de Llaneros fue ese el gol. Entonces
Millonarios logra defender bien y para mí eso está bastante bien trabajado. Es un equipo que entiende que cuando la pelota va a su campo contrario, va a retroceder con sus tres defensores, bien formaditos en línea también como lo vemos desde la imagen del estadio, con sus dos carrileros que bajan aquí a apoyar y que así el equipo rival sume jugadores en ataque como lo trataba de hacer Llaneros, con el 9, quizás con Ramírez, aquí con los dos extremos, pues Millonarios siempre iba a estar protegido porque, sobre todo también con esa línea de tres en el medio, era muy difícil que el equipo rival pudiera filtrar algún pase por aquí o por aquí y que cuando ellos lograban abrir las bandas, pues los carrileros siempre saltaban a tratar de cerrar el centro e incluso si venía el centro, pues Millonarios siempre iba a tener un hombre de más aquí en el área para cerrar de cabeza. Millonarios recibió varios centros, pero ninguno de esos centros eran efectivos porque los tres centrales de Millonarios para mí estuvieron muy seguros. Yo quiero resaltar también a Mosquera, creo que Mosquera viene elevando su nivel. El año pasado no tuvo un buen cierre de año, cometió varios penales, fue criticado. Para mí hoy se jugó un gran partido, igual que contra Águilas, creo que viene levantando. Y en general el equipo creo que viene levantando. Diego Novoa hoy fue un partido bastante sólido, sin ningún error. Mosquera, como lo decía, también bastante bien. Sebastián Valencia por banda izquierda ha mejorado muchísimo. Ureña y Mateo García creo que aún les falta, pero yo los veo encontrándose más, los veo que se entienden un poquito más. Y adelante, pues Leo vuelve al gol, Contreras sigue jugando bastante bien. Falcao, si bien termina lesionado en el primer tiempo, pues creo que igual Falcao entiende el juego de una manera diferente, se desmarca muy bien, tira muchas diagonales. Incluso la lesión de Falcao se da por tirar una diagonal hacia la banda. Pero bueno, creo que Millonarios individualmente mejora y eso hace que también colectivamente nos veamos mejor. Hay otra cosa que quiero resaltar de Millonarios en ese segundo tiempo y es lo siguiente. Llaneros, como lo mencionábamos, pasa al ataque, pero Llaneros no es efectivo en el ataque porque Millonarios es muy organizado con sus emparejamientos. Millonarios entiende muy bien que los carrileros sí o sí están pendientes de evitar centros por cualquiera de las bandas, sea por banda izquierda o banda derecha. Siempre los van a ver ustedes que están pendientes y salen a cortar los centros con bastante velocidad, por lo menos con algo de agresividad. Aquí en el medio Millonarios siempre tiene un jugador de más en el área, entonces estamos hablando de que aquí tenemos una superioridad, de que aquí no evitamos generar por lo menos una desventaja, seguimos emparejados uno contra uno, de que además aquí en esta banda pues también sucede lo mismo y aquí en el medio para mí Millonarios sucede algo bien interesante y es que Ureña la verdad tiene muchos pulmones, Ureña es un jugador que puede venir a presionar aquí al lateral del equipo contrario, si el lateral por alguna razón logra conectar con el extremo, Ureña cierra la opción de pase aquí, Vega para mí también tuvo un partido sólido, Mateo cierra, si vemos en esta imagen que es donde sale un poquito el error, un error que tuvo Llaneros, que cabeza surtado va a pelear la pelota y luego increíblemente se come el mano a mano. Miren la figura que genera Millonarios. Tiene a sus dos volantes cerrando el pase y ahí está Leo, que es el tercer, digamos, el tercer jugador que entra ahí a cerrar como en L, por decirlo de alguna manera, ahí lo marcamos, a cerrar como en L, pues evidentemente las líneas de pase de Llaneros. Entonces, Millonarios defensivamente está muy organizado y yo creo que los equipos se pueden armar de atrás para adelante y es la manera correcta de hacerlo. Primero evitar que te hagan goles, después procurar a ver que exista una conexión entre la zona defensiva, la zona de volantes, la zona de delanteros y que si no podemos hacer ejecutar un ataque canalizado, pues sí ejecutamos un ataque directo que sea efectivo y creo que eso Millonarios lo está haciendo. Hay que decir algo y es que Millonarios en ataque, pues es un equipo que es muy prematuro aún en su ataque. ¿A qué me refiero con esto? Millonarios, cuando va al ataque, aún puede mejorar obviamente las conexiones que se dan entre sus tres volantes y los dos delanteros, aún puede mejorar la forma en que encuentra a sus dos carrileros, pero Millonarios es un equipo que hoy por hoy entiende cómo tiene que atacar y entiende que la mejor forma de atacar es generando una ventaja posicional en el espacio en que lleguen Valencia y Sarabia. ¿Y a qué nos referimos con esa ventaja posicional? No hay ventaja numérica, ojo con esto, no hay ventaja numérica porque la recibe Sarabia y le va a saltar el lateral, estamos emparejados uno contra uno, no hay ventaja numérica, pero hay una ventaja posicional en el sentido de que, primero, el lateral, el carrilero de Millonarios, perdón, que viene siendo Sarabia en este caso, cuando él recibe la pelota de normal, el que tendría que emparejar con él es el extremo de Llaneros. Esto no sucede
porque como lo mencionábamos, Llaneros basculaba hacia un lado, suponiendo que la pelota esté aquí. Entonces, con esos cambios de frente, Millonarios recibe aquí una ventaja posicional porque este jugador está adelante de su par, está Sarabia aquí, su par es Vázquez, evidentemente está todo este espacio en el medio adelante y por eso pues hay una ventaja posicional. Y segundo, pues logra que sus jugadores reciban con algo de tiempo y espacio. Eso es muy importante en el fútbol. Cuando tú tienes tiempo y espacio para decidir, evidentemente tienes que decidir mejor. O sea, si no decides bien, con buen tiempo y espacio, pues quizás no eres tan buen futbolista. Pero en estos casos, Sarabia y Valencia recibían la pelota con tiempo y espacio gracias a los cambios de frente que surgían. Y cuando llegaba al lateral, ya teníamos o decidido a dónde iba a ir el centro, porque teníamos los dos delanteros aquí, o simplemente Millonarios ya podía ejecutar alguna acción ofensiva por el, digamos, con la pelota a tierra, con el balón en el piso, pero siempre, siempre con tiempo y espacio por alguna de las dos bandas para tratar de aprovechar ese ataque. Y eso es importante, que el equipo, si bien no tiene una pluralidad de ataques, sí entiende cómo debe atacar y mientras eso sirva y se van aplicando obviamente más herramientas y se va ampliando pues los mecanismos y las labores ofensivas de cada jugador, mientras eso va sucediendo, mientras eso se va trabajando, creo que es muy importante que estas cosas se hagan bien. Entonces creo que Millonarios en sí defensivamente solo le vi un problema y era ese que hablábamos en su momento cuando Ginazo, cuando Arias tenía que salir a presionar aquí al jugador que se lo ubicaba en esta zona. Creo que ahí surgió un problema durante el primer y el segundo tiempo, porque quedaban espacios a la espalda del carrilero, se liberaba esta zona aquí y eso lo logró aprovechar un poquito Llaneros, pero de resto yo vi un equipo sólido. Creo que Millonarios no quiere recuperar la pelota en el campo rival, creo que es un equipo que no va a ejercer una presión alta. Por lo general, si nosotros vemos el partido, acá hay una foto también de lo que queremos marcar, y es que Millonarios solamente presionaba con sus dos delanteros. Entonces Millonarios estaba con dos delanteros contra la línea de tres que formaba Llaneros, y había sucedía algo normalmente, y es que cuando esa línea de tres lograba encontrar al volante 6, que lo marcamos ahí en la imagen, en la foto, lograba encontrar al volante 6, pues Llaneros salía en limpio. Aquí cuando volvemos al iPad, pues simplemente se veía así el campo de juego, por marcarlo de alguna manera, y Llaneros lograba salir en limpio cuando conectaba con este jugador, con Sierra. En el segundo tiempo sale Sierra, pero igual cuando lograba conectar con ese jugador que se ubicaba como número 6 o como volante 5, lograba salir en limpio, pero para mí Millonarios no le interesaba recuperar la pelota en esta zona. Millonarios no quería recuperar la pelota digamos, en campo contrario, porque era consciente de que se hacía un 4 contra 2 ahí. Millonarios lo que quería recuperar era aquí en su propio campo, y por eso ahí era donde los emparejamientos funcionaban más y mejor, sobre todo con el ingreso de Vega, porque evidentemente eran 3 para 3, los laterales cubrían a los extremos, el lateral que pasaba aquí por lo general lo cubría Valencia, y aquí igual seguíamos teniendo un 3 para 2 con los centrales de Millonarios y los delanteros en ese momento, los dos delanteros de Águilas. Igual Millonarios seguía muy bien cubierto, teniendo ventajas numéricas, teniendo los emparejamientos claros como los marcamos ahí, y con jugadores que siempre iban a ayudar, ya fuera aquí marcando en el medio, como lo vemos en esta imagen donde Sarabia termina como un tercer volante, o simplemente retrocediendo para seguir formando una línea de 4 o una línea de 5 defensores cuando pues era necesario por la altura que tomaba el rival. En general Millonarios defensivamente lo vi bien, ofensivamente veo algunos patrones, algunos mecanismos que siento que también ayudan el ataque y hacen que se generen más opciones de gol. Hoy también Millonarios generó muchísimo más, tuvo dos opciones muy claras, la de Cabezas Hurtado y la de Angulo, que ambos nacen por una buena presión que se hace en campo propio. Aquí vemos la foto. Esta foto es de la jugada de Angulo, perdón, de la jugada de Cabezas Hurtado. Vean dónde está Llaneros, tiene los 11 jugadores en el campo de Millonarios. Millonarios lee cuando tiene que presionar, entiende que el pase que se da hacia el central de Llaneros no tiene la velocidad necesaria. Cabezas Hurtado salta, logra recuperar, se va en esa situación de uno contra portero que pues no termina en gol. La de Julián Angulo es bastante parecida, aquí también tenemos la foto. Está tratando de salir Llaneros con ese 3 contra 2, que era el que marcábamos aquí cuando miramos en el iPad. Era ese 3 contra 2 de Llaneros, los 3 centrales contra los 2 delanteros. Por lo general se acercaba el volante. En esa situación, como vemos ahí, se trata de hacer un cambio de frente, el cambio de frente queda corto, y bueno, se da la situación de Angulo, donde pues también
se asusta, creo yo, y no define bien. Pero en general Millonarios entiende, para mí entiende defensivamente lo que tiene que hacer y ofensivamente cómo tiene que atacar. Y eso es muy importante para un equipo que tiene poco tiempo de trabajo, pensando en el duelo de Sudamericana, poco tiempo de trabajo con Bustos en general, y pues que quiere evidentemente entrar a los 8, ojalá pasar a Sudamericana y jugar mucho mejor de lo que se viene jugando. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven este video? ¿Cómo les parece que estamos bien? ¿Les parece que estamos mal? ¿Cómo opinan ustedes acerca del ataque y del juego de Millonarios de hoy contra Llaneros? Les queremos agradecer también todo el apoyo que le han dado al canal. Hemos recibido pues muchos mensajes felicitando y bueno, muchísimas gracias por todos los que comentan, todos los que nos siguen, todos los que les dan like. No se pierdan también los otros videos que vamos a estar subiendo por ahí acerca del fútbol colombiano, acerca del fútbol internacional, de la Premier League si les interesa. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima. Un abrazo.